Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a dar inicio el programa del día de hoy a fondo con su amigo Amador Rodríguez Lozano. Tengo preparado un programa pues muy actualizado sobre los distintos problemas de la ciudad y del estado, pero pues ya saben ustedes que una semana es mucho para poder no guardarse cosas que pasan en la semana. Entonces, pues la primera que quiero comentar con ustedes es mandarle un saludo afectuoso, un abrazo solidario, cálido a mi amigo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien recientemente falleció su mamá, Natividad Aguilar Velasco. Conozco muy bien a Eduardo. Cuando yo fui fiscal, él fue presidente municipal de Comitán, luego después fue secretario general de gobierno. Me hizo el favor de invitarme, pero no acepté ser subsecretario de gobierno, pero eso no pasó ningún problema. Luego después él fue diputado federal, diputado local, líder del Congreso, senador y recientemente gobernador del estado. Mi querido Eduardo, espero que haya paz en tu corazón y que haya pronto la paz de Dios en el corazón de toda tu familia. Un abrazo afectuoso. El otro tema que tampoco puedo dejar de comentar fue lo que sucedió hace 2 días, porque si lo dejo para el próximo sábado ya es noticia vieja. ¿Y cuál es el segundo tema? Bueno, pues ustedes saben que desde enero el presidente Trump ahí en el jardín de la Casa Blanca sacó unas listotas y empezó a decir, y a este le sube el 40 y a este el 35 de arancel a los distintos a los distintos países. Bueno, y empezó una guerra de miedos y empezaron a ir presidentes a los Estados Unidos, empezaron algunos a ser ofendidos, como por ejemplo a un británico de África, le dijo, oiga, qué buen inglés habla y usted es negro, pero es que no sabía que pues, era británico, aunque fuera negro, pero le dijo, oiga, qué buen inglés habla. Y así sucedió con mucha gente. Pues era la forma de que atrajera las moscas a la miel. Pero pues resulta que desde aquel momento se inició una batalla legal porque empresas, gobiernos, ¿no?, acudieron ante la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad constitucional en los Estados Unidos, y hace 2 días, ¿qué creen? La Suprema Corte de Justicia le dice a Trump, con 6 votos contra 3. De esos 6 ministros, 2 los había nombrado recientemente Donald Trump y los otros 3, bueno, 2 nombró él y uno es este famoso ministro Clarence Thomas, que fue uno de los negros que en su momento fue muy popular socialmente hablando, pero que después de un problema de carácter sexual que le imputaban, pues se pasó al lado conservador y ahora viene votando con los republicanos desde hace tiempo. Pero 6-3, le dijo la Suprema Corte de Justicia, señor presidente, usted está invadiendo competencias del Poder Legislativo. Las tarifas en Estados Unidos es un acto eminentemente legislativo, materialmente legislativo, y por lo tanto solo el Congreso puede imponer ese tipo de impuestos. Usted está invadiendo facultades del Congreso de los Estados Unidos, entonces se le sentencia a que queden sin efecto todas las tarifas que impuso y que se abstenga de realizar este tipo de acciones. ¿Ustedes qué creen que pasó conociendo a Donald Trump? Pues que montó en cólera, ¿verdad? Y habló mal de los jueces y habló mal de la corte y bueno, y al final pues no le quedó más que respetar en cierta medida, ¿no?, lo que dijo la corte, pero recientemente ayer sacó otros aranceles, el 10%. México no entró en ese paquete. Y eso pues habla de un inicio de una confrontación entre la Suprema Corte de Justicia y el presidente.
que es el tema que hubo aquí en México hace algunos años, en el tiempo de AMLO, y que es lo que revive siempre un debate académico: ¿qué debe privar la Corte, el Legislativo o el Ejecutivo? Bueno, pues este es un ejemplo de esos donde a Trump no le quedó más que apechugar. El otro tema que también tengo que comentarlo, aunque ese sí puede aguantar para más tiempo, pero de una vez aprovecho, es el tema del príncipe Andrew de la Gran Bretaña. Aunque bueno, con el propósito de taparle el ojo al macho, el rey Carlos III, que es su hermano, dijo: no, pues te quito el nombramiento de príncipe y ahora te vas a llamar por tu nombre original, Mountbatten Windsor. Lo que sucede que esta casa real realmente tiene origen alemán, se apellidan Mountbatten. Su tío fue virrey, o cómo se llama, virrey de la India, y era una gente que tenía un mando muy importante y mucha influencia en la familia real, y ellos se apellidaban Mountbatten. Lord Mountbatten le pusieron una bomba los guerrilleros irlandeses y explotó en su yate. Entonces decidieron los actuales monarcas decir: no, ya no nos vamos a llamar Mountbatten, porque suena mucho alemán, y la Segunda Guerra Mundial, y luego pues la famosa Wallis Simpson, esposa del rey Eduardo, fue amante de Reuben von Trump, que fue secretario de Relaciones Exteriores de Hitler, y se querían alejar. Por eso mandaron allá a las Bahamas al anterior rey y a su esposa. Se querían alejar del nombre alemán. Entonces dijeron: vamos a hacer ahora Windsor. Y entonces el rey, ¿no?, tratando de cuidar las apariencias, le retira los títulos, dice: ahora vas a ser Andrés Mountbatten Windsor. Pues resulta que Andrés Mountbatten Windsor, que ha estado en la discusión desde hace muchos años, que ha sido investigado por los Estados Unidos, por el FBI, ahora resulta que es investigado por Scotland Yard, y lo detienen hace 2 días por el asunto de una joven que la violó en una de las casas estas de Epstein. Le pagaron un dinero a esta joven, pero pues fue tanto la presión mental de esta joven que se suicidó. Y ese y otros casos. Entonces, bueno, que esto suceda me da a mí mucha esperanza. La corrupción, amigos y amigas, tarde o temprano le va a cobrar factura a los corruptos, a los que pactan con el crimen organizado, al que roban del pueblo, a los que pues no cumplen con su tarea. Y qué ejemplo mejor que un príncipe, ¿no?, que era el segundo en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, en la cárcel. Claro que ahorita le dieron la cárcel ahí, su casa, bueno, se vale, forma parte de la ley, pero está siendo investigado. Y esta noticia, la verdad, me llena de luz y de esperanza, porque significa que en México, que hay muchos corruptos que son señalados por los medios de comunicación, que son señalados en investigaciones y creen que ya la libraron. Pero no, tarde o temprano te alcanza, tarde o temprano la ley con su largo brazo alcanza a todos aquellos que han sido corruptos en un momento de su vida. Bueno, pues estas son las 3 noticias que yo no podía dejar de comentar, porque como ven, pues fueron muy impactantes, y si no las comento ahorita, pues va a ser un tema que ya será muy viejo para la siguiente semana. Pues el tema que desgraciadamente tengo que tocar es el tema de las lluvias y las consecuencias en Tijuana. Desde hace días, no sé exactamente cuántos días, los medios nacionales, internacionales, los sistemas meteorológicos de los Estados Unidos decían: va a venir una gran tormenta. No sé si por igualdad de género,
pero ahora le llamaron la niña. Antes era el niño, pero bueno, le llamaron, viene la niña. Y si es la niña, es un fenómeno muy fuerte que va a traer mucha lluvia. Sin embargo, pues yo estuve leyendo y decía que si acaso iba a haber 8 milímetros de lluvia, y 8 milímetros de lluvia realmente es muy poco, no es ni una pulgada. Lo que sucede es que tenemos un problema muy serio aquí en Tijuana, básicamente. El problema que tenemos son, pues, primero, las lluvias son constantes por 2, 3 días. Tercero, la ciudad se ha ido hecho a pedazos, sin orden, invasiones, empresas corruptas que han hecho fraccionamientos donde no debían. Ya lo dijo Montserrat, su frase clásica, que se molestaron mucho, pero pues es la realidad. Tijuana es un mazapán, dijo nuestra querida amiga Montserrat, y efectivamente pues ha sido un mazapán, ¿no? Pero ahora el problema es muy serio, amigos. Miren, yo llegué a Tijuana en 1962, venía de San Luis Potosí, acababa de terminar la primaria. Pues llegué y no pude entrar a la escuela porque allá había el calendario, allá aquí el B, y ya no me dejaron entrar, ya había iniciado los cursos. Luego no pude entrar después porque en donde yo quería entrar, que era la Poli, pues cuando no entras en tu año ya después ya no te dejan entrar. Entonces mi mamá, que era muy dura, dijo, pues ponte a trabajar. Y me consiguieron un trabajo ahí en la calle Segunda, en lo que antes era la Casa Tombolián, hoy es una tienda de conveniencia. Y antes, pues es una especie de recuerdo para aquellos que tienen muchos años en Tijuana, los camiones que venían de la mesa crema y verde costaban 8 centavos, 8 pennies, las burras famosas. Y se venían por la avenida, por el bulevar, daban la vuelta en la Revolución, en la calle Segundo, que en ese tiempo era doble sentido, y lo daban a la derecha en lo que hoy es la Plaza del Mariachi. Allí era un callejón y esa era la estación de los autobuses, tanto de la Mesa como de los blancos azules de la Hidalgo, como los rojos. Había varios camiones ahí y desde ahí había que caminar. Y me tocó las lluvias del 62, 63. Amigos, qué cosa tan terrible. Tenía que arremangarme los pantalones hasta la rodilla para poder cruzar hasta Palacio, la calle que es la Constitución. Pues había que arremangarse los pantalones y pasar descalzo con los zapatos en la mano y pues como quiera llegar. Así estuvimos mucho tiempo. Entonces, bueno, pues el río pues era un caos, era un problema, pero no había tantos problemas como ahora, era un problema del cauce. El cauce del río, ustedes dirán, ¿por qué la calle Tercera, la Cuarta, la Quinta, viniendo del río para acá, es tan altito? Bueno, pues tan alto porque el río llegaba hasta ahí, eran ocasiones en que el río llegaba ahí, por eso estaban en alto, casi poco alcanzaba lo que es el primer cuadro de la ciudad. Pero bueno, pues el río llegaba a esa zona y había que andar descalzo. Ya después, si tenías un poquito de lanita, pues ya las tiendas hacían su agosto, vendían unos zapatos de hule que iban sobre los zapatos, o ponían botas, y bueno, pues ahí todo el mundo andaba ya más cuidado. Esto pues fue desde siempre una solicitud de los bajacalifornianos. Necesitamos resolver este problema. El agua no llega cada año. El agua hay ciclos, ¿no? A veces de 10, a veces de 5, a veces de 20 años. Bueno, pues ahí llegó en el 62. Y entonces Echeverría, cuando presidente, que él había vivido en Tecate, había sido secretario particular de Sánchez Tahuada, conocía esta zona, pues inmediatamente siendo presidente ordenó la construcción de la canalización del río Tijuana, que desde allí empieza la transformación de la ciudad. No sé cuántos se acordarán que allí en esa zona del río, estaba Cartolandia, abajo del viejo
Puente México. Yo tengo un Toñito, que es mi peluquero desde hace muchos años ahí en Playas de Tijuana. Siempre me hace la pregunta: oiga, ¿y por qué tiraron el viejo Puente México? Es que no sé si alguien pasó por ese Puente México, pero cuando pasaba los carros crujía y abajo estaba Cartolandia. Bueno, pues vino Echeverría, Cartolandia se lo llevó, hicieron el centro urbano 76, que está ahí subiendo al aeropuerto. Toda la gente la trasladaron de ahí. Y a mí me tocó de joven, junto con mi amigo Marcelino Hidalgo, censar a todos los que vivían ahí abajo. Llegábamos nosotros con nuestras cuadernitos: oiga, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiempo tiene aquí? A ver si nos permite medir. Entonces medíamos la casa, medíamos sus dimensiones, preguntábamos si tenía pila subterránea, qué cosas tenía de cemento, y todo eso lo apuntábamos en una tarjetita, en una hoja, que se le entregábamos a unos arquitectos que estaban en lo que antes era, ¿cómo se llamaba? La comisión federal. Era una comisión federal encargada de eso. Y entonces ellos hacían un cálculo, los mandaban después a llamar y decían: mira, tu construcción y lo que has hecho ahí vale 50,000 pesos, ¿no? ¿Los aceptas o quieres irte a pelear? Y pues la mayoría casi siempre aceptaba. Y entonces ahí se hizo la canalización del río Tijuana, que bueno, vino a transformar la ciudad totalmente. Ahora tenemos grandes avenidas, trajeron todos esos monumentos que los mandó el presidente Echeverría, el Cuauhtémoc, el Lincoln, el Guerrero lo regaló José Francisco Ruiz Massieu cuando fue gobernador de Guerrero. Vamos a una pausa y continuamos con esta anécdota que me va a llevar al otro tema que no es tan anecdótico. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues ahorita acabamos de recibir una última noticia que Trump dice: a mí me hacen lo que el viento a Juárez, no va a ser el 10%, va a ser el 15%, y a ver cómo le hacen. Entonces retó a la Suprema Corte de Justicia. Esto puede llevar a un impeachment y puede llevar a la pérdida de la presidencia, pero bueno, ese es un problema de los norteamericanos. Nosotros vamos a seguir con nuestros temas. Le estaba platicando lo de 1963, se hizo la canalización del río, avenidas, calles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vino 1993. 1993 era un gobierno panista, si mal no recuerdo, era Héctor Osuna el presidente municipal. Yo ya era diputado, había sido diputado desde el 91. Y estábamos en el 13 de enero de 1992, ¿no? ¿Qué sucedió? Durante mucho tiempo estuvimos diciendo como ahorita: miren, aquí estoy barbón y peludo, y el que está a la extrema derecha es el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante, que era el subsecretario de Patrimonio Nacional responsable de la canalización del río Tijuana, el profesor Ruiz Barraza, quien era el director de la Prepa Federal, y mi amigo ya, bueno, los dos fallecidos, era el maestro Rubio, Mario Rubio, quien fue director de la secundaria 42 para trabajadores, donde yo estudié mi secundaria. Bueno, entonces les comentaba que en 93 estuvimos diciendo: vienen las lluvias, allá venía el Niño, tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer una serie de limpias, las bocas de tormenta del río hay que limpiarlas, hay que ver por dónde va a bajar el río, ¿no? Ya para entonces el gobernador Jicotenca Leiva había hecho un programa de prevención, ¿no? Había hecho un programa de rampas, porque usted quizás no se acuerde, pero las
las colonias no se comunicaban entre sí y no había pavimento, no había concreto. Entonces se pavimentaron cerca de 50 rampas: Carlota Sosa, Cañón Yucatán, Divina Providencia, Camaleón Zapata, que es por cierto donde está bajando ahorita el segundo piso del aeropuerto. Ese es el Cañón Zapata. El Cañón Johnson, que está acá por donde termina la calle Segunda y te vas a la izquierda, ahí era pues, un cañón donde bajaba el agua, pero a tropel. El Cañón Libertad, el Cañón México, en fin, hizo un programa de rampas y de esa manera pues se mantenían limpias las rampas, pero el agua iba a correr ahí de una manera mucho más más cuidada, por llamarle de una manera, a esta agua que caía. Pero se tenía que tener programas de prevención, y entonces no los tuvo Héctor Osuna, y fue un caos 1993, ¿no? 1993 fue verdaderamente un caos terrible. Murieron 16 personas, entre ellos el papá de mi amigo Pepe Manríquez, a quien le mando un abrazo muy afectuoso. Ahí donde estaba la parte de lo que hoy es esta pomposa plaza, que antes era Calete, ahí había una fábrica, y la fábrica tenía una gran barda atrás. Por cierto, vivía ahí Franciscana Kraus, y yo un día que hice mi campaña casa por casa, ahí me la encontré y me dijo, el problema que tenemos aquí es que ahí en ese cañón, bajan las aguas de lo que se conoce como el hoyo, y entonces pega en esa cascada, en esa pared de Calete, y entonces pues produce como un represo. Bueno, ahí se murieron muchas gentes, 17 vidas. Yo, siendo diputado, me despertaron el sábado en la noche, creo que fue el sábado en la noche, mi amigo Sutsumi, que en ese tiempo trabajaba conmigo, para decirme que a una líder en la Colonia Libertad estaba a punto de caérsele a la casa, porque de atrás había una especie de represo con una barda que había. Y ahí vamos en la noche, un grupo de gente, sacamos a la líder, conseguimos donde pudiera quedarse esa noche, y logramos que sacarle muchas de sus cosas. Creo que se llamaba Juanita la líder, no recuerdo muy bien porque ya hace bastante tiempo de eso, pero en esa lluvia me resbalé y me fracturé un tobillo. Fui con un doctor que estaba aquí en la calle 8, me enyesó, y me dijo, pues no puede usted caminar, puede caminar con bastón, con muletas, pero no puede apoyar el pie. Y yo, pues muy contento, le hablo al líder de la Cámara de Diputados, que era Fernando Ortiz Arana, y le dije, fíjate, Fernando, que me pasó esto, hombre. Y me dice, no, bueno, dice, lo bueno es que es sábado y domingo y el lunes, y aquí el martes te veo porque te necesito mucho en la permanente. Y entonces, bueno, pues me fui con muletas a la permanente, ¿no? Ya sabrán ustedes, cuando subí a la tribuna, pues tenía como 50 reporteros sacándome fotografía, y bueno, subir a la tribuna en ese tiempo, la permanente estaba en lo que antes, o lo que ahora es el Hospital Siglo XXI, porque se había quemado la cámara antes, entonces ahí nos prestaron para sesionar, y había que subir unos escalones, y sí, era muy difícil, y sufría yo, pero me subí a nombre de la bancada entonces del PRI, y les voy a leer lo que leí en aquel tiempo. Dice: las torrenciales lluvias que han azotado el estado de Baja California en los últimos días han dejado un saldo de muerte y destrucción. Baja California, y particularmente Tijuana, vive una situación de desastre que ha cobrado más de 17 vidas y ha dejado sin amparo a más de 16,000 personas. Ante las catástrofes, los mexicanos hemos actuado unidos y solidarios con las víctimas. México tiene tradición de ayuda comunitaria que hoy debe manifestarse con toda plenitud. Hay más cosas ahí, pero básicamente lo que yo pedía era apoyo, y logré que todos los diputados
dieran un día de su salario para ayudar a Baja California. El dinero no lo manejé yo, el dinero se le entregó al gobernador, que en ese tiempo era Rufo, pero bueno, sucedió todo esto. ¿Somos pobres? No, no somos pobres, somos gente descuidada, sin planeación, porque miren ustedes, en San Diego, desde el día 16, 15, ya hay gente había letreros que decía hay que limpiar el drenaje, hay que tener coordinación institucional, hay que empezar a planear, hay que ver quién previene y quién asume la responsabilidad. Usted, bueno, yo en mi casa cuando menos, todas las alcantarillas que hay en los patios, ¿no? Las levantamos y con un tubo, con un desarmador o con una varilla limpiamos, porque se llenan de tierra, y entonces cuando se llenan de tierra viene el agua y se cubre, y entonces cuando vienen las inundaciones. Bueno, pues eso sucedió en Tijuana, amigas y amigos. Es una falta de prevención, es una están más interesados en tomarle protestas a 200 o 2000 y no sé qué tantos gentes que van a hacer la campaña supuestamente para gobernador del actual alcalde. No hubo acciones preventivas, no se limpiaron los cauces ni se desarenó, porque en todas las cañadas hay tierra, que esas tienes que limpiarla porque si no se arrastra. No hubo, que yo recuerdo, no tengo alertas claras ni precisas de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el patrimonio de Tijuana es la improvisación, la falta de planeación, colonias enteras inundadas, derrumbes, muertes. Bueno, una muerte, cuando menos la de ahora, ¿no? Que es la que pasó en el Tecolote. En el Tecolote es esta colonia que está en la parte de atrás del Parque Industrial Pacífico, que es pues un parque de los más modernos que hay en el estado, ¿no? Y bueno, pues ahí ha habido siempre una ayuda. Esta colonia que está atrás es una invasión que realizó Catalino Zavala en su momento, pero les consiguió papeles y están legales. Pero bueno, pues ahí está de bajada, y bueno, pues una niña y su papá se fueron a la corriente. Afortunadamente la niña logró salvarse, pero el papá se murió, y el día de ayer a las 10:30 de la mañana los bomberos lo encontraron por ahí. Y bueno, pues esa es una zona, el Tecolote. A esos que dicen, ay, a ver, ¿usted qué ha hecho? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho? Bueno, les voy a decir que el Tecolote, la avenida principal de adentro, se pavimentó gracias a una solicitud que le hicimos Jaime Martínez Veloz y yo a Carlos Rojas. Y toda esa calle se pavimentó, y lo saben los de la colonia. Y yo personalmente pagué una bajada por otro lado, porque me decían, la mayoría trabaja en el Parque Industrial Pacífico y no hay forma de bajar, hay que dar una vueltota, y yo hice una bajada con mis recursos personales. Pero bueno, el tema es que hubo una muerte, desgraciadamente, la de el papá de esta niña. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. La conclusión, amigas y amigos, es que necesitamos más prevención, pero la prevención no es el actuar en el momento, porque oía una noticia del presidente municipal que dice, a través de prevención mandamos llamar a los bomberos y ya están apoyando en tal y tal. No, esa no es prevención. La prevención es cuando se toman una serie de medidas previas. Hay que limpiar las calles, hay que desarenar, hay que limpiar las bocas de tormenta, hay que quitar los perros muertos, la basura, hay que ver cómo están los canales, hay que ver cómo están
las gentes en situaciones de riesgo, La Obrera, la Sánchez Taboada, el río. Es que en Tijuana se ha construido sobre canales, sobre ríos. Si pasas por la zona de Libramiento, pues ahí ves muchas casas donde, de la vieja Tijuana de los 60, con llantas que le ponían arena para poder evitar que se cayera la tierra. Pues eso ya no es de este tiempo, ya tienen que actuar. Yo recuerdo que en el caso de Osuna Millán, quitaron a mucha gente que estaban en el canal y bueno, fue una cosa muy difícil, pero pues estaban en el cauce del río, eran invasores y los quitaron. De estas lluvias del 93 que les comentaba, surgió La Morita y surgió otra colonia que ahora ya son un caos. Valle Verde 1, Valle Verde 2, todas esas zonas las conozco porque las caminé casa por casa. Pues no hay avance, no hay avance. Por eso vemos lo que está pasando, camiones que se quedan parados. Ojalá que la producción no se me duerma y saque aquí, donde vemos cómo la gente sufre choques, lodo, calles que bajan la Sánchez Taboada baja como una catarata y todo eso. Bueno, ¿dónde están los 451 millones de pesos que se recibieron de manera extraordinaria por la regulación de los carros chocolates? ¿Dónde están esos 451 millones de pesos? La verdad que a mí me cae muy bien Luisa María Alcalde, pero dice algunas cosas que no pueden soportar. Dice, es que donde gobierna Morena no hay baches. Mi querida María Luisa, date una vueltecita aquí por Tijuana y te va a cambiar total y absolutamente esa visión de que no hay baches donde gobierna Morena. Ahí está, dice, cuando gobierna Morena no hay baches. No hay, por favor. Cuando gobierna Morena no hay baches. Cuando gobierna Morena no hay problemas de drenaje. Cuando gobierna Morena no hay problemas de alumbrado. Perdóneme, necesitamos revisar. Miren, ahorita en la parte de atrás de Baja Malibú, toda esa zona hasta donde está el puente del Plan Libertador, que es el primer puente en Rosarito, toda esa zona de atrás está llena de fraccionamientos irregulares que, ¿saben qué venden? Un pedazo de tierra con una raya de gis y ahí se están vendiendo. Los que dicen que no se hizo nada con Bonilla, cambiamos el Código Penal para que sea un delito el que alguien esté vendiendo sin permiso de fraccionamiento. Ahí está lleno, ¿no? Y luego la presidenta municipal de Rosarito le sube al 400% el predial y ustedes van ahí y lo conocen desde hace 20, 30 años. No hay nada. No ha habido avance, no hay luz mercurial, no hay vigilancia, no levantan el agua, la basura, es un caos. Yo compré allí un terreno en 1988 y está registrado en mi declaración de bienes para que luego los que empiezan a criticar, me lo vendió don Baltasar Macías, que ya murió, era un agente de playas de Tijuana que vendía terrenos, muy conocido en aquel tiempo, y se lo compramos a un ejidatario que se llamaba José y me lo vendió en abonos, para que no digan, ay, ¿de dónde se sacó? ¿De dónde? Bueno, me lo vendió en abonos y desde entonces tengo ahí mi rancho. Le llamo rancho, pero pues son 2 hectáreas, ¿no? Bueno, no ha hecho nada la presidenta de Rosarito, nunca, no esta, ni el anterior, ninguno, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena, nada. Eso sí, 400% de aumento del predial. Qué vergüenza, porque a veces lo único que falta, si vean ahí cómo vayan ahorita y a ver si pueden entrar, porque si hace la caída del agua, se hace un canal en medio. ¿Por qué? Porque bastaría una pequeña maquinita que rebaje un pico para que el agua baje con más
con más cuidado, más lentitud. Está como los genios de la Secretaría de Defensa y sus subcontratistas que hicieron el segundo piso de Tijuana. Pues no le pusieron canales para que el agua que lloviera pues se condujera por los canales. No, son cascadas. Es una de las nuevas maravillas de Tijuana, que cuando llueve es una regadera toda el segundo piso porque cae. Costó como 15 mil millones de pesos, mucho más. Mucha gente robó de allí y estoy seguro, ¿no? Y nadie dice nada. Solamente le dejaron una bajada al PRI. Vean, ahorita que venía yo para acá, pues estaba casi vacío todo por abajo. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo viene hasta la calle Segunda. No hay forma de subirse si vienes del centro, si vienes de cualquier colonia, La Libertad, todas las zonas del este, no puedes subirte al segundo piso porque la única subida va a ser de la línea para los americanos o los mexicoamericanos que viven en playa. Dirán, bueno, pues lo decidió el presidente. Sí, pero aquí hay un gobierno que debe estar pidiendo y exigiendo que las cosas de Tijuana se respeten y se habla con fuerza, se habla con energía. Por favor, esto no va a servir. Esto necesitamos que haya mayor fluidez, pues es no conocer Tijuana. También eso pasa con la gobernadora. Allá Mexicali ha hecho muchos segundos pisos y todo eso, que bueno, ya saben las contradicciones. La democracia, amigas y amigos, es que yo veo un vaso medio lleno y hay otro optimista que lo ve, o al revés, pesimista que lo ve medio vacío, ¿verdad? Entonces, me acabo de ir de espaldas, cuando dice Jesús Ruiz Uribe, mi amigo, lo conozco desde que tenía 5 años, ¿no? Fue mi secretario particular y fue mi adjunto en la clase de Derecho Constitucional. Y dice Jesús, es que Marina es una muy buena gobernadora, ha hecho muchas cosas. ¿Cuáles, Jesús? ¿Dónde? El puente del Alamar, que lo inauguró ella, era una obra que ya venía desde hace tiempo por el gobierno federal, desde López Obrador. La segunda garita tiene más de 15 años que se está construyendo, por favor, ¿no? La universidad esta que se inauguró en el segundo, en la zona de ¿cómo se llama? El Boulevard 2000, ¿no? En esa zona, una universidad, ¡ay, Marina la inaugura! No, señores, esa construcción la hizo el Kiko Vega y la dejó abandonada, y en el gobierno de Bonilla nos la peleamos, el Titi y yo, y al final llegamos a un acuerdo que ahí pusiéramos parte, yo la Defensoría Pública y él Ministerios Públicos, y arreglamos, y se habían robado todo, y pusimos lámparas y pusimos transformadores y pusimos todo, y ya no nos alcanzó el dinero ni el tiempo. Y entonces, bueno, pues ahí dijeron, cuando la presidenta dijo necesitamos construir esto, pues ahí está, sí, la adecuaron y qué bueno, felicidades. Pero, ay, Jesús, lo que es querer quedar bien con Marina, que no te va a apoyar, Marina no te va a apoyar. Pero bueno, Jesús dijo, qué buen gobierno, Marina. El único saco que cargaba, era una tonelada, pero era un saco, es el de Torres. ¿Cómo? El de Carlos Torres y el de Luis Torres y el del oficial mayor y el del secretario de Seguridad, que ha cambiado 2, y el procurador, que ahora es testigo protegido en los Estados Unidos, y lo que se dice que fueron un grupo de ellos a Culiacán antes de la campaña para recoger $5 millones, se dice, no van a decir compruébalo, se dice, ¿no? Bueno, pues ¿cómo puede uno decir que está haciendo muy buen trabajo Marina? Eso no puede ser. Y aquí lo tenemos en Tijuana, porque no solamente es un problema municipal, es un problema que tiene que ver con el Estado, ¿no? Ahorita me están notificando que hay otro muerto en el Maclovio
rojas, pues bueno, pues qué pena, ¿verdad? Que haya otro. El agua sube en minutos. Cuando menos te das cuenta ya está el agua hasta arriba. Se requiere prevención, se requiere que alguien vaya y diga, tú no puedes estar aquí, tienes que quitarte, tú no puedes construir aquí, tú no puedes vender fraccionamientos. ¿Qué lo dijo? Hasta lo dijo el propio secretario de Economía, Kurt Horner, a la hora que se reunió con los de Rosarito. Hagan negocios con el ejido Mazatlán, que es legal, no hagan con el Grupo Concordia. Pues el Grupo Concordia tiene fraccionamientos irregulares por todos lados, nada más que ya es delito, ¿no? La procuradora, pues que no sé qué está haciendo, no se da cuenta que se están cometiendo delitos, que hay fraccionamientos que están por todos lados, ¿no? A un lado de mi rancho, más arriba, hicieron como 50 casas, ¿no? Y luego vendieron, ahí están construyendo unos albañiles sin permiso, sin planeación, ahí se va, pues al cabo es como dice mi hija, Tijuana y Rosarito, tierra de piratas. Aquí cada quien hace lo que le da su gana y la autoridad voltea para el otro lado o le dan una zanahoria por el otro lado. Miren, bajando Playas de Tijuana, ahí había un gran terreno donde había un pozo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. De repente quitaron el pozo, empezaron a mover tierra, aplanaron el cerro, cortaron el cerro, sacaron la arena y hay cerca de 200 casas que no se han podido vender porque además esas cuando salgan de ahí pues va a ser un tráfico espantoso para Playas de Tijuana. Dicen que es de Kiko Vega, eso no me consta, pero sí no ha funcionado. Y más adelante una gasolina, cortaron el cerro. ¿A quién le pidieron permiso? ¿Quién revisó? ¿Qué problemas puede venir después para la ciudad? Y luego más adelante ya cortaron otro cerro y hay otro cerro y está lleno de cortes de cerros. A Montserrat le cancelaron la obra de la playa de Tijuana, del camellón de playas de Tijuana, que porque no pidió permiso. No me digan que los cortes que hicieron ahí en el cañón del segundo piso pidieron permiso. Hay un estudio, está lleno de cortes y de rellenos. Es que ese es el problema en esta ciudad, en este estado. Cada quien hace lo que le da su gana. No hay un control político de la gobernadora sobre los presidentes municipales, solamente quiere que le ayuden en lo político. Primeramente fue el carnal el Marcelo, después pasó a Dan Augusto y después cuando ya no le quedó el remedio pues apoyó a Claudia Sheinbaum. Entonces tenemos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la gobernadora está, como dicen en ajedrez, está hackeado, tiene unas averiguaciones en frente, y no nada más es la de Carlos Torres, y conste, Marina, todas las denuncias de crimen organizado son anónimas, porque si no matan a las gentes, entonces todas estas anónimas, pues no, eso le quieren bajar, son anónimas, entonces no tienen valor. No, son anónimas, pero desde el momento que la Procuraduría las ve, hace un estudio, hace un análisis y determina que hay delito que perseguir, es cuando mandan los citatorios. Hay 20 bajacalifornianos citados. El Estado está haciendo agua, como pasó recientemente. Yo creo que es necesario tomar decisiones. No puede seguir haciendo lo que está pasando. Miren, dicen que el director de Economía de Tijuana es socio de Salgado, aquel de la casa de Estados Unidos y el que le vendió 12,000 lámparas al municipio de Tijuana. Pura corrupción, puros moches. Bueno, que no hay gobierno, no hay sensibilidad, nadie está viendo por los intereses de los bajacalifornianos. Esto no puede ya continuar, ya se tiene que tomar una decisión. Si es necesario que se vayan las autoridades actuales, que pidan licencia o que le ofrezcan a Marina. Es una mujer que tiene muchas posibilidades de en 6, 12 años ser presidenta de la República. Hay que llevársela de secretaria, hay que llevársela
a Pemex para que explote su talento, hay que llevársela al INAMI que va a desocuparse, en fin, es muy talentosa, puede ser jefa de una circunscripción de Morena, pero necesitamos a alguien que aquí esté dando la cara por los bajacalifornianos y no se deje corromper por todos los intereses que hay en Baja California y que son ilegales y que están en contra de la ley y por lo mismo son contrarios al interés público. Ay, creo que me aceleré un poco. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos la semana que entra en otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. A Fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A Fondo con Amador Rodríguez Lozano.